En primer lugar, dos cuestiones breves. La primera es mi agradecimiento por estar aquí esta noche, la invitación, que me ha llegado en un momento personal un poco peculiar, de enfermedad y de aislamiento y demás. Y las referencias que Diego ahorita da en el programa de Magma y tal, el momento que las vi y tal, me hicieron poner en marcha determinados mecanismos y empezar a pensar cosas, ¿no? Y por un lado estaba mi, como digo, mi cuestión personal y tal, que unos días antes de cumplir 74 años me enfermé y he estado con una operación bien tonta y tal, eran 4 meses para que me operen. Tenía que estar inmóvil prácticamente todo el día acostado y tal, y yo soy un hombre que siempre me he quejado de que no tenía tiempo para leer y en un momento que decía, ya ni siquiera podía leer, porque cuando te pasas 24 horas inmóvil, pues como que claro, la capacidad del cuerpo, del cerebro y tal para seguir funcionando va bajando. Yo cuando vi eso de alguna forma dije, bueno, claro, teniendo en cuenta mi edad, teniendo en cuenta las circunstancias, y claro, está claro que a lo mejor no voy a ir. Es posible que esto se vea, que pueda verse lo que hacen estos jóvenes creadores, en fin, como una especie, por referencia a algo que yo hice hace muchos años, una especie de homenaje no. Es decir, uno cuando tiene cierta edad, aparte de otros peligros, naturalmente, como la menopausia, etc., pues corre el peligro naturalmente de ser homenajeado, considerado, premiado, etc., ¿no? Solo por el hecho de joven. Me hubiera gustado que a los 20 años me hubieran hecho homenajes y todo tipo de cosas y tal. Pero lo hagan ahora ya, como digo, me parecería sospechoso. Seguramente porque no soy una persona mal pensada, pero es que la vida no es una persona mal pensada. Es como que lo que dijo Juan Carlos, el rey emérito, cuando dijo que había gente que lo que estaba buscando es ponerle un vino en la barriga, o sea, enterrarlo. Es decir, que mucho cuidado. Pero, entonces, claro, bien, si lo que se trata es de un homenaje no, o un no homenaje, como ahora se hacen no bautizos y no bodas, que no deja de ser una cosa que yo acepto como homenaje, porque yo fui el primero que hablé de poesía no, pero no, en fin, todas esas actitudes negativas o contrarias que producían esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias, chicos, os agradezco el homenaje en lo que vale y tal, pero claro, esto no intento citar a alguien más, Esto por un lado. Por otro lado, que yo lo que les voy a hablar es mi experiencia personal. Sé que hablar de experiencias personales en determinados ambientes, en determinadas situaciones y tal, suena, sí, a paleto y tal, pero es que de lo que yo voy a hablar, que es de la voz humana, la oralidad, claro, como aquí se ha dicho también y de forma tan culta, es que efectivamente es el no a más. Cuando estaba hablando, que me decía a Miguel hace un momento que después de la primera conferencia del tema del feminismo, yo nada más empezar iba a reconocer mi pecado de que yo soy una persona que tiene ese reconocimiento, que decir, vamos, creo que no soy un machista. Soy un hombre en el sentido tradicional, tengo voz de hombre, muy buena voz de hombre, hay que reconocerlo, y que todo eso es una forma de pecado, tal como están las cosas, hay que tener mucho cuidado. Pero claro, yo es que siempre he dudado de que se pueda uno pedir perdón por los demás, y si yo soy así es porque mi madre, mi padre, mis tíos, mis abuelos y tal me han hecho así. Es decir, no soy exactamente como ellos han querido que sea, pero sí soy como soy porque ellos han existido previamente. Y eso se llama la cultura. Es decir, y decía que, claro, la cuestión es qué se acepta y qué no se acepta. Es decir, y esto llevo a estos planteamientos por mi experiencia personal. Yo, cuando empecé a estar en el mundo de la literatura, de la poesía, del arte en los años 60,
era el momento en que se estaba produciendo la gran transformación del siglo XX, que es la transformación de la escritura. Lo que sea. La verdadera revolución, la única auténtica revolución que ha habido en el siglo XX es la de la escritura. Es la escritura la que ha permitido la tecnología, la que ha permitido las sociedades complejas, las sociedades de masas, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento, imagínense ustedes que nos volviéramos analfabetos. Quiero decir, digo, más analfabetos que algunos. Es decir, hay aproximadamente el 30% de la población española es analfabeta funcional. Curiosamente, es el 30% que vota a la derecha. Eso no significa que no conozcamos toda esa gente que sabe leer y escribir bien y que escriban más y mucho, que son también de derecha. Lo cual, da que pensar que de todas formas esa gente analfabeta, hay algunos que sí que piensan y sí que saben lo que piensan, ¿no? Pero este es el gran hecho. Entonces, cuando yo empecé a tener esas experiencias y a vivir en el mundo de lo intelectual y tal, claro, me di cuenta de que cada vez que yo me metía más en ese mundo me alejaba más de la gente que conocía, es decir, de mis padres, de mis hermanos, de mis conocidos y tal, y que aunque yo hiciera un gran esfuerzo para mantener mi discurso al nivel de ellos, cada vez me era más difícil, porque las palabras que ellos utilizaban, aunque yo las había utilizado hasta ese momento, cada vez las utilizaba menos. Yo hace años escribí uno de mis mejores poemas, que lo he mantenido inédito, porque para mí es un poema muy personal, que se llama Padre, desde que tú te fuiste se me mueren las palabras. Porque efectivamente, claro, la forma de hablar de mi padre, la forma de utilizar las palabras, era tan peculiar, porque él era una persona muy peculiar, pero sobre todo porque era una persona oral. Era una persona que apenas sabía leer y escribir, pero que tenía una cultura oral, la cultura que el siglo XX ha ido perdiendo. Quiero decir, aquí hay, digamos, llamaremos a las cosas por su nombre. El proceso de escrituración, el proceso de alfabetización y de utilización de la escritura ha producido necesariamente un montón de víctimas. Es decir, no solo ha sido ya un problema de clase y un problema económico, como era en la sociedad tradicional, en que los ricos, que eran los escribanos, que eran los sacerdotes, que eran los mandarines, los nobles, etcétera, los que sabían leer y escribir, aproximadamente el 20% de la población, se diferenciaban por la escritura, sino se diferenciaban sobre todo, naturalmente, por la situación económica, por el poder político, por la utilización de la fuerza en beneficio propio, etcétera, etcétera. Todo eso producía una sociedad que era la sociedad tradicional. Pero en la nueva sociedad, la sociedad del siglo XX, en la cual aparentemente se iba a producir esa producción iba a igualar la situación, es decir, porque, en fin, a pesar de eso que digo, esos analfabetos funcionales, que lo son muchos de ellos por la edad, ya el resto, el 70%, posiblemente más, no son analfabetos. Pero esa igualdad que se podía haber producido por ser personas alfabetizadas no se ha producido. Y al mismo tiempo, las diferencias entre lo que sería el nivel de los orales y analfabetos funcionales con la gente alfabetizada y la gente del poder, es decir, los intelectuales, los políticos, los científicos, es una distancia que se ha agrandado. Cada vez es más grande. Es decir, y eso se ve en el mundo de la ciencia. Antes aquí una persona, creo que fuiste tú, citaste, me parece, Heidegger, ¿no? Heidegger es el primer filósofo no oral. Es muy difícil entender a Heidegger porque Heidegger no habla como Ortega. Ortega, que es el gran filósofo español, es un señor que aún es un filósofo oral. Habla como hablaría cualquiera, solo que mejor, con más elegancia, con más riqueza de adjetivos, etcétera, pero en realidad está pues, al mismo nivel que los peripatéticos de Aristóteles, que van caminando, y efectivamente es lo que hacía Ortega. Ortega preparaba sus conferencias, sus artículos, hablando o caminando con sus discípulos, con sus amigos. Pero Heidegger no, Heidegger está en otra dimensión. Y curiosamente, como digo, a pesar de esa igualación, a pesar de la igualación de que por fin en los países católicos se ha alfabetizado a todo el mundo, olvidando el principio de Trento, de que el pueblo tenía que ser analfabeto y solo los religiosos interpretaban la palabra de Dios, que eran los intermediarios, por lo tanto los que mandaban,
Cuando eso se acaba, resulta que entonces, claro, los países desarrollados que se desarrollan mucho más deprisa aún. Es decir, de tal forma que hoy, en términos estrictamente de Producto Interior Inteligente, la diferencia entre Alemania y España ya no es de 30 años como lo era en lo económico en los años 80 o los años 90, posible que sea de 50 o de 60 años. Y a la velocidad que vamos, dentro de 10 años, serán los rusos y los americanos que dominarán la guerra cibernética los que decidirán todo, pero todo lo que comes, lo que no comes, a quién votas, a quién no votas, que lo harán por ti. Esto es lo que se ha producido. ¿Y por qué se ha producido esto? Porque, claro, evidentemente, la abstracción, la ciencia, es el camino. Pero esto, como decía Khrushchev, como le dijo Khrushchev a Kennedy, le dijo Kennedy, señor secretario general de la Unión Soviética, ¿una pistola es revolucionaria o es contrarrevolucionaria? Y Khrushchev le dijo, depende de la persona que la empuñe. Claro, es decir, si la ciencia está en manos de los poderosos, en manos de los Trump de turno, pues lógicamente cada vez nos irá peor. Y nosotros hemos sido consentidores. Quiero decir, yo esto que estoy hablando ahora, claro, a estas conclusiones he llegado ahora, pero hace 10 años, 15 años, ahora no tenía tan claro. Y hace 20 años mucho menos, y hace 40 años apenas me lo imaginaba. ¿Por qué llegué yo a estas conclusiones? Porque cuando me empecé a dar cuenta de que lo que me estaba sucediendo a mí, me di cuenta de que yo, que hacía poesía visual, y estaba encantado de hacerlo, no tenía ningún problema, y consideraba que la poesía visual era un gran avance, empecé a plantearme por qué la poesía visual no tenía nada que ver con lo sonoro, por qué la poesía visual no tenía nada que ver con la gestualidad, con la acción, con lo vital. Y entonces, bueno, recordé, aprendí de mucha gente que los concretos brasileños, la gente del grupo Noigatres, los hermanos Campos y Decio Piñatari, mantenían que todo poema visual, como me han dicho que comentó ayer aquí María, es al mismo tiempo una partitura, es una cosa interpretable. Esto, bueno, si se quiere exagerar se puede decir que todo. Yo creo que no. Según mi experiencia, aproximadamente la mitad de la poesía visual que yo conozco, que lo conozco bastante, no se puede interpretar. Y eso que yo he hecho grandes esfuerzos. Por ejemplo, yo he dado una conferencia sobre Manolo Millares y he interpretado sus arpilleras vocalmente. Bueno, pues es una experiencia como cualquier otra que se puede hacer. Es decir, que por lo tanto esa posibilidad existe. Pero como decía, el problema es que entonces, claro, la poesía visual y otras fórmulas, la poesía textual, e incluso los objetos y tal, en tanto que tendían a lo visual, que es las sociedades de masas, son sociedades visuales frente a las sociedades tradicionales, que son sociedades orales, o sociedades basadas en el oído. Y eso no lo entiende muy fácilmente si, por ejemplo, sale al campo. Cuando uno va por el campo, lo que le dice lo que sucede en el campo es el oído. Porque la vista, por la distancia, por los setos, árboles, etcétera, que hay, le impide ver las cosas. Y el hombre primitivo dependía del oído. Y en las ciudades, en los pueblos y tal, se depende aún del oído porque hay un gran silencio. Claro, en la ciudad, el oído ya no sirve para nada. O sea, ha desaparecido, pero es que también en nuestra propia experiencia. Ese tema de la abstracción empezó, como digo, a preocuparme. Y entonces me enfrentó a un problema mío personal. Yo soy hijo de unos panaderos, mis padres eran panaderos, y mi padre se acostaba una vez terminado de hacer el pan por la mañana, a las 9, a las 10 de la mañana, porque se había tenido que levantar a las 2 de la mañana para preparar el horno, calentarlo, porque los hornos de leña tardan varias horas en calentarse, ponerlo a tono, hacer la masa, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, nosotros vivíamos en la misma casa donde estaba el horno. Y entonces yo, por lo visto, era muy ruidoso, de tal forma que todo el día estaba siendo perseguido por mi madre, por mis tías y tal, para que no hiciera ruido, porque mi padre tenía eso que en los pueblos llaman un oído de tísico, que es decir, lo oía todo. Era insomne, en cierto modo, tendría problemas el hombre, y dormía mal, bueno, pues claro, le provocaba una situación así. Y entonces yo, claro, me sentía perseguido y sobre todo me sentía indefenso frente a los argumentos que utilizaban contra mí, que me decían, es que este niño está hueco.
¿Cómo puede ser que se le oiga tanto? Pues claro, eso yo lo interioricé, como tantas otras cosas de la vida y tal, y cuando ya era mayor y empecé a tener actividad pública y empecé a hablar en público y tal y cual, se me produjo un fenómeno muy curioso, y es que después de dar una conferencia, una intervención como esta de hoy, se me producía una afonía en mayor o menor grado. No podía hablar. Es como si hubiera en mi interior alguien que me castigara por haber hecho un uso excesivo de la voz, por haber hablado. También porque naturalmente hablar, por lo menos en el mundo en que yo me crié, era una de las cosas más peligrosas que podían existir, porque inmediatamente te ponía en evidencia y los demás utilizaban esa evidencia contra ti, porque decías lo que pensabas, etc. Era el franquismo más violento, me imaginaba. Esa situación me permitió enfrentarme a eso. Entonces yo, por los años 80, cuando empecé a utilizar, a interpretar poemas y demás, me empecé a dar cuenta de que tenía ese problema. Y lo fui resolviendo, lo fui superando, pero entonces me di cuenta de que en realidad ese es un poema más general de lo que parece. Es decir, hoy así que se ha dicho, ahora mismo no recuerdo exactamente quién, que efectivamente ha habido un castigo contra la voz, pero contra todo tipo de voces. Quiero decir, cuidado, usted no hable, es lo primero que te dicen los que mandan. Cuidado lo que dice usted. Y tal, porque curiosamente en el mundo del catolicismo se ha castigado más el hablar que el hacer. Curioso, ¿no? Curioso, porque cuando uno comete un delito, infringe una norma, hay posibilidades de que te pillen o no, y por lo tanto te castiguen o no. Y dependerá, en el mundo oral, en el mundo de las sociedades tradicionales, el castigo depende de qué posibilidades tiene de influir en el castigador, en el policía, en el sacerdote, etcétera, que te va a someter al castigo. Tú puedes relacionarte con él, puedes negociar, puedes pedir perdón, etcétera, etcétera. Pero cuando hablas, eso es lo del principio ese, ¿no? Yo soy el dueño, el esclavo de mis palabras y el dueño de mi silencio. Claro, hablar es peligroso, insisto. Y yo hace aproximadamente unos meses, parece que hace unos 5 meses, fui invitado por un amigo que había hecho un libro de poemas y me había pedido un pequeño prólogo a que le acompañara en el momento de la presentación. Fui encantado, habló él en primer lugar y luego me dije, habla tú. Intervención sobre la poesía, y en fin, era una situación muy curiosa porque estaba todo el pueblo allí, porque iba a haber chorizos y demás y tal, lo había preparado muy bien. Y a continuación de mí le tocaba hablar al chico que había ilustrado, que había hecho unos dibujos para ilustrar los poemas. Entonces este hombre empezó a hablar, empezó a complicarse, a tartamudear, luego no sé qué, le dijeron, anímate, hombre, que no pasa nada. Y empezaron, y él se tuvo que levantar y irse. Bueno, era una situación un poco chusca y tal, pero bueno, son cosas que pasan y tal. Entonces, cuando ya estábamos en la fiesta, se me acerca una señora muy horonda y me dice, usted es el culpable. ¿Yo qué? Estoy a punto de decir, sí, soy culpable. ¿De qué? Por su culpa, mi marido, mire lo que le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? Pues ¿no ha visto usted que no ha podido hablar? ¿Y yo qué le he hecho? Pues usted ha hablado tan bien que le ha afectado tanto que no ha podido hablar. O sea, mucho cuidado cuando... Y especialmente hablamos, si hablamos bien. Cuando yo empecé mi trabajo como periodista sanitario en los años 70, a finales de los 70, recuerdo que le hice un día una entrevista a un señor que era director general de farmacia, que era un farmacéutico de Socuéllamos. Y cuando yo vi la grabación, recordé y le iba a transcribir, me di cuenta que no decía nada. Que eran frases de esas que dicen, el gran problema es en definitiva una historia, pero bueno, vamos a ver, mucho cuidado porque por otro lado no sabemos. Entonces cogí y me inventé la entrevista. Directamente, es decir, le hice frases completas, redondas, yo conocía muy bien el tema y la hice muy bien y la publiqué. Y de pronto a los pocos días me lo encuentro en una fiesta y le veo que viene hacia mí y dije, qué situación y tal este hombre. Y me empezó a abrazar
y a darme las gracias diciendo, la mejor entrevista de mi vida. Tengo a punto de decirle, sí, no te preocupes porque no te voy a hacer más. La única, la mejor, la definitiva. Que dice, cuidado con el agua, cuidado. Entonces, claro, insisto, las sociedades avanzadas en este momento, todo es algoritmo, todo es ciencia, todo es abstracción. Y ese es el futuro, lógicamente, y ese es el progreso, no nos engañemos. Pero claro, lo oral es el placer. Lo oral es la alegría, lo oral es comer, lo oral es reírse, lo oral es relacionarse, tocarse. ¿Cuál es el problema? Varias veces he intentado escribir un ensayo sobre cómo podría haber una forma de modernidad en España, pero que no fuera una modernidad importada, una modernidad que simplemente se copia, sino una modernidad nacida aquí, la modernidad que hubiera existido en España si a los protestantes españoles no los hubieran quemado vivos o los hubieran perseguido hasta que salieran todos huyendo. Hubiera habido una modernidad a partir del siglo XVI, y claro, no lo he encontrado, lo reconozco. Quiero decir, ¿cómo existe una modernidad que no imitemos, una modernidad que no aprendamos fuera de nuestra sociedad? Pero claro, si no hacemos eso, insisto, quiero decir, no sé qué nos queda, o sea, o renunciamos a lo oral o renunciamos a lo abstracto, porque uno se está comiendo a lo otro, y aquí nos queda, ¿no? Entonces yo, dentro de la aportación que yo puedo hacer, dentro de lo que son mis límites, cuando empecé a darme cuenta de esto, como digo, pues empecé lógicamente a a interpretar las cosas, los juegos visuales que hacía, empecé a buscarles las vueltas, ¿no? Y bueno, me salieron algunas cosas que están ahí, algunas ahora que están en internet y funcionan, incluso algunas me han contado que algunos de los poemas que voy a hacer esta noche y tal, pues ya hay gente que los utiliza o que los imita, pero arriba de tal, lo cual está bien, ¿no? Entonces, veamos este, que es uno de mi segundo libro y tal, que es un poema claramente visual, un poema en el cual la sintaxis visual es la clave. Y... Señalo. Señalo. Enséñalo, por favor. Es este poema. Y entonces yo hago lógicamente una interpretación en función de como si fuera una partitura. La interpretación es esta. No es fácil. Así. No es fácil. No. Así es. No. Fácil o es. Así. No es o es. Así. Fácil. En el curso de las intervenciones anteriores, que han sido todas tan interesantes y tan, como digo, tan documentadas, tan cultas y tal, se ha hablado varias veces de una cuestión sobre la que quiero hacer un pequeño comentario solo. El tema de los significados y el tema de los contenidos. Creo que la poesía del siglo XX y el arte en general, pero especialmente la poesía, ha demostrado que el significado sigue a la forma y que no hay diferenciación que se pueda establecer nada más que por razones espurias, que no tienen naturalmente nada que ver con lo estético, entre fondo y forma, entre contenido y continente. El continente es el contenido y el contenido es el continente. Esto es lo que sucede. Y creo que lo que yo acabo de hacer aquí lo demuestra, porque si yo hiciera una lectura solo visual de ese poema, se produciría un efecto y un significado. Y si hago esta que he hecho, se produce otro. Y si lo hiciera de otra forma, se produciría otra. Por lo tanto, una cosa, la forma va tan inextricablemente unida al contenido que no se puede separar. Esto es una cuestión puramente sofística. Y está bien que naturalmente en las universidades y en otros sitios donde se tiene mucho tiempo y muchas ganas de hablar, pues naturalmente se establezcan esas diferencias. Pero no aportan nada. No aportan nada. Por lo demás, para seguir, esta situación, como digo, pues me llevó a contar eso. Pero lo que hablaba, aquí se ha hablado también esta noche, el tema del cuerpo. Es decir,
que claro, no es irrelevante que el cuerpo humano es una cosa de tanto significado, de tanta potencia, de tanto valor, que claro, difícilmente podemos escapar de él. No porque no vamos a hacer ahora figuracionistas, vamos a hacer la figura humana como la base de todo, no. Pero la presencia humana, ¿cómo podemos renunciar a ella? Mediante las máquinas. Bueno, sí, los algoritmos ahora, como decían, efectivamente votarán por nosotros, queramos o no, además, es decir, que no nos van a dar la oportunidad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer aún con esa presencia. Este poema que voy a presentar ahora, está en esa diferencia de que decía antes, quiero decir, visto visualmente, es el típico poema visual, donde una sola palabra va siendo constreñida, va siendo reprimida hasta convertirse en una tachadura. Es el típico poema, además, de la poesía concreta, donde el principio de la poesía concreta es que toda palabra que lleva en su significado su propia imagen, por decir así, cosa que naturalmente es una tontería, es decir, no, sabemos que no es cierto, pero funciona y mientras que se haga bien, pues funciona. Y entonces, la interpretación que yo hago, ustedes ya lo han visto, tiene su propia lectura, hay que hacer otra lectura, que es ese segundo significado que también hablaba el profesor sobre el arte, ¿no? Que siempre aparece esa otra lectura que está detrás. Represión, 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 represión. Esa es la poesía visual, la poesía experimental en general, como todas las formas de estéticas y tal, son de una época. Nacen en un momento, tienen un contexto y, en función de eso, utilizan tipologías, formas retóricas y tal, que son las que funcionan en su época. Pues resulta que la posmodernidad creo que puede ser definida por la cultura de la repetición e incluso de la redundancia. Y si no, que me lo digan a mí ahora, cuando estaba yo tumbado en mi sofá y me volvían a echar el mismo capítulo de una serie que ya me habían echado 10 veces. Y nadie le dice nada. A ver, que levante la mano el que nunca haya visto repetida una película o que nunca haya visto repetida una serie. Todo lo hemos hecho y lo hacemos. Y además no nos engañemos. Es distinta la segunda vez y es distinta la tercera vez y la cuarta vez, salvo que sea muy mala. Si es una película muy mala, pues con la primera vez se agota, por decirlo así. Es como la música. A ver, en fin, los melómanos que están aquí ahora, seguramente soy mayoría, claro, decir, ¿cuántas veces ha escuchado usted la novena sinfonía del Beethoven? Pues cientos, o algunos miles. Yo tengo un amigo, Javier Aguirre, director de cine, que todos los días, desde que tiene, me parece que 12 años, ha visto por lo menos una película. Eso sí, él no las repite. No las. De todas formas es una forma de repetición, porque estar ahí viendo películas todo el día, pues es una forma de repetición. Esa es la tipología. Entonces, nosotros, yo y otra serie de gente, naturalmente, en los años 60 y comienzos de los 70, eso ya lo teníamos muy claro. Y sabíamos que lo que nos decía la lógica y lo que nos decía la semántica, que la repetición y la redundancia son insignificantes, es decir, no aportan significado nuevo, y ahí entramos lo que decía antes del significado de la forma, que no es cierto decir una vez no, que decirlo dos. Y de verdad, perdonad que me apunte los tantos, pero en fin, a mi edad me lo podéis permitir, sin duda, me parece que debo ser la persona más mayor de aquí. Estáis escuchando en la radio los anuncios de la Dirección General de Tráfico, donde dice, has matado a tu amiga, has matado a tu amiga, has matado a tu amiga, has matado a tu amiga. Y lo dicen 10, 12 veces y luego dicen, tú, más que estas repeticiones, estas 100 repeticiones y tal, vas a sufrir el resto de tu vida recordando que has matado a tu amiga con un accidente.
Hoy voy aquí a la fábrica esta mañana, llego y tal, y me encuentro una revista que es a medio tiempo revista y como un catálogo de propaganda de algo y tal, y me encuentro todo lleno de repeticiones, redundancias, etcétera y tal, auténticos poemas visuales. A mí me ha pasado varias veces ya que soy una persona que tiene una cierta buena fama de intemperante e impertinente, merecida. Ha habido mucha gente que me ha preguntado: oiga, ¿usted no le da un poco pena que no le consideren, que no le reconozcan, y que no le den premios, y que no sé qué, tal y cual? Porque hay que ver con las cosas que han hecho ustedes y la poca repercusión que han tenido. Y yo digo, no estoy de acuerdo. Nosotros hemos tenido mucha más repercusión y mucho más efecto del que nos merecemos desde aquí a Roma. Nosotros hacíamos lo que hacíamos porque nos gustaba lo que decía, pero el efecto ha sido terrible. Ha sido terrible. Quiero decir, nunca en la historia de la humanidad los poetas hemos influenciado tanto a los demás. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente nos ha enterado de que éramos nosotros los que hacíamos la influencia, pero da igual. Quiero decir, aquí, vamos a suponer, es como decir que Jesucristo no ha influenciado a la humanidad. Jesucristo no lo sabía, naturalmente, pero está claro que Jesucristo, con sus alumnos astutos, sí que lo sabía. Es decir, que no hay tal, sí que hay esa influencia y sí que hay ese efecto. Y entonces, bueno, pues yo, aparte de esta historia que hablaba de la voz y tal, reconozco que hacer unas cosas o hacer otras en la vida muchas veces se produce por azar, ¿no? Aunque yo siento que siempre que he podido elegir, dicho ya por escrito, yo siempre que he podido elegir entre una persona y un libro, elegí un libro. Y decía, cuando estaba escribiendo ese texto que lo publicó el Instituto Cervantes, decía, por eso, cuando ahora en este momento estoy escribiendo este texto, me acompañan 5.000 libros y ninguna persona. Claro, esas son las elecciones. O a poco lo que vamos a elegir sí que podemos elegir respecto a la importancia que le damos a lo abstracto, a lo oral, a lo concreto, etcétera, etcétera. Porque en definitiva uno sabe que efectivamente los sentimientos es una cosa, bueno, la emotividad, etcétera, pues es muy volátil y fácil, facilona y tal, pero bueno, cuando yo era niño, recuerdo que había una radionovela que se llamaba Ama Rosa, y claro, yo me daba cuenta de que era todo un montaje bastante pobre, ¿no? De la criada que es violada por el señorito y la deja embarazada, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando veía a mi madre y a sus amigas y tal llorando a moco tendido, decía, cuidado, esto es algo, esto funciona, o sea que hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues supongo que yo ya lo hago, pero yo quería simplemente esta noche eso, aprovechar para que os llegue esta pequeña llamada de atención, ¿no? Cuidado con la abstracción. Y eso te lo dice una persona que solo disfruta ya leyendo, pero cuidado, es decir, porque estamos perdiendo el control. Sé que alguna vez lo hemos tenido, pero a veces lo dudo. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Pero claro, tenemos que hacerla cada uno, es decir, no se trata de aquí de las grandes medidas, porque desgraciadamente cuando se hacen cosas que nos dan buen fario y parece que las cosas van a funcionar, se hacen gente que tiene muy buena pinta y que dice cosas interesantes, luego van y se empiezan a pelear de forma horrible. Claro, hay que dejar un poco desangelado, ¿no? Dios, esto nunca va a tener solución. Pero bueno. Entonces, ya para terminar y tal, puesto que esto es una conferencia recital y ya supongo que se me ha ido de las manos, os diré algún poema más de estos que en los años 60 yo había hecho y que, por cierto, hablando de estos poemas, recuerdo cuando Miguel me invitó a una cosa que él comisarió que se llamaba Itinerarios del Sonido. Yo puse la grabación que se escuchaba en las estaciones, en las paradas de autobuses con auriculares, y yo allí escuchabas y tal, un cartel que decía, pincha aquí y tal. Puse ahí en la ciudad universitaria, en una cabina, en una parada de autobuses, había una serie de poemas míos de los años 60. Y recuerdo que el ABC le dedicó toda una página a comentar lo de los itinerarios del sonido. Y cuando llegaba a mí decía, bueno, Fernando Millán
No se le ocurrió otra cosa que poner unos poemas de los años 60. ¿A quién le interesa? Y en los años 60 vosotros de la ABC leíais estos poemas. Pues sabíais que existían. Mejor dicho, ahora, el día antes de que existieran, sabíais que existían. No, seguramente no. Pero, cuidado. Todo lo que digas puede ser utilizado. Veamos este poema de la serie de las redundancias. Dice así: Nexo, 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 sexo. Curiosamente, lo que os decía antes, cuando empiezas a ver con otros ojos las cosas, me empezó a pasar a mí con los poemas visuales, me di cuenta que, claro, que el poema visual te daba una versión puramente visual de las cosas, pero que esa interpretación que tú podías hacer y esa utilización que podías hacer te llevaba a otro terreno. Entonces, por ejemplo, este poema que voy a hacer ahora es efectivamente ese caso. Es así. Deseo, 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 deseo. Deseo, 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 deseo. Perdonen ustedes, pero se me ha olvidado decir que el título de este poema es Matrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por este privilegio de la escucha de esta unidad y, bueno, reiteras estos comentarios relativos a tu senectud, también muy relativa y que todo sea por lo menos larga y fructífera y también sobre vamos a usar el término, antigüedad, ¿sí? de estos textos que has compartido con nosotros. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu relación actual con poemas tan antiguos, tan relacionados con otros momentos de tu vida como estos? ¿Y por qué a lo mejor no has compartido con nosotros otros más recientes? Sigues escribiendo, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, está claro que lo de escribir es un vicio. Es decir, leer y escribir son vicios. Es decir, cuando uno aprende, no, lógicamente, pero cuando uno lee todos los días 4 o 5 horas, está claro que es un vicio. Eso no tiene otra. Incluso si no lo hace, no se siente mal, como lo que decía Javier Aguirre, que si no ve una película cada día se pone enfermo. Es un vicio, es así. Pero que es cierto que es un vicio que tiene, por decir así, una prefiguración, genética. O sea, yo siempre he considerado que los artistas en general podrían ser definidos como personas con un déficit genético que les lleva a tener un comportamiento que los demás humanos no tienen. La mayor parte de los humanos, ¿qué quieren? Sexo, poder, dinero, compañía, dependencia, etc. O sea, todo lo que conduce a través del trabajo, el engaño, lo que sea, al dinero y al poder. Y claro, los artistas dedicamos a mirarnos el ombligo, ¿no? Decía Unamuno, ¿no? Hablando de un día, le dije, no sé qué, es que fulano tiene mucho dinero, es un gran hombre. Y le dije,
Oiga, no se engañe. Si yo quisiera ser millonario con lo inteligente que soy, sería mucho más millonario que ellos, lo que pasa es que no quiero. Ya, esta es la diferencia. La diferencia es que, bueno, es como lo del tema de la autorreferencia. ¿Por qué la autorreferencia es el gran asunto de la estética? Porque es efectivamente mirarse el ombligo y producir cosas que no tienen valor ni valor de cambio, lo cual no significa que no pasen a tenerlas, igual que significa o sigue la forma, toda existencia imaginada, pensada, escrita, producida, que puede ser convertida en dinero, por los que saben hacerlo, por los que se dedican a eso. Es decir, ahí tiene usted, incluso naturalmente la justicia, los bancos, como obligaron a los jueces a que cambiaran la sentencia de la correspondería. Esa es la humanidad, no nos engañemos, ese es el poder, ese es el Putin, el Trump y tal, eso es lo que la mayor parte de los humanos quieren, ¿no? Yo recuerdo una vez, una de mis suegras, tengo varias, me dijo, bueno, tú serás muy listo y muy culto, pero eso se demuestra ganando dinero, lo demás, ¿qué nos importa? Tiene razón. Por lo tanto, yo no dije nada, porque si hubiera dicho, tengo un defecto genético, no me voy a sentirlo, claro. Pero ¿qué es eso? Entonces yo sigo trabajando al revés, es decir, yo creo que el 80 o más por cien de todo lo que yo he hecho no lo ha visto nadie nunca, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque naturalmente cuando eres desde niño, que empiezas a hablar y empiezas a contar lo que piensas, descubres que todo lo que eso decía, que todo lo que digas será utilizado contra ti, y que naturalmente te digan que eres un plasta, que eres un pesado, que me dejas en paz, que quieres nada más que todo el mundo le haga caso, que solo quieres hablar tú, que como hablas muy bien te crees que ya eres más listo. Yo lo dejo, yo lo hago y lo guardo. Yo nunca he pedido, o sea, creo que el 80% de los libros que he publicado me los han pedido y yo creo que el 90% de las exposiciones que he hecho me los han pedido. Es decir, yo no he ido a decir, oiga, publíqueme este libro y tal. Mejor, lo he hecho alguna vez, pero nunca me lo han publicado. Es decir, no tiene dimensión. ¿Entiendes? Entonces sí, yo sigo produciendo. Hombre, ahora me ha entrado, con la dinámica esta de la edad, me ha entrado un plan de a ver si puedo en los próximos 10 años, antes de que ya no sea capaz de nada, lógicamente, dejar a mis herederos las cosas en carpetas, como hizo Felipe Bosso, por cierto. Dejarlo todo guardado, ordenado, indicado y que hagan lo que quieran, por supuesto, pero no dejarlo en esa situación que digan, ¿esto de qué será? Esta cosa que está en esta carpeta, ¿de qué será? Y esto otro, ¿por qué será? Un lío, por lo tanto, vamos a entonces hacerlo. Y incluso estaba pensando hacer un vídeo y tal, un vídeo secreto solo para mis herederos, donde les explique mis cosas, ¿no? Solo para ellos tendría abrir el día que me muera. El vídeo y dirán, pues oye, fijaos y tal. Porque la conciencia del fin y tal es fuerte, o sea, cuando te ves 4 meses ahí tumbado boca arriba, con las tripas por el lado y tal, dices, esto va en serio. Es decir, todo el mundo sabe que se va a hacer viejo y todo el mundo lo nota, ¿no? Es decir, cosas desagradables que pasan, ¿no? Pero joder, eso ya, cuando te vas al quirófano convertido en un pedazo de carne desnuda sobre una camilla y tal, y dices, bueno, que lo que pase, que tenga que pasar, pues pasa. En fin, pues eso es lo que hay. Y respecto a lo que decía, lo del antiguo, el comienzo tuvo que preguntar. Yo tengo la sensación muy curiosa de que lo que hice hace 50 años es como si lo hubiera hecho yo. Y de hecho yo ha habido libros míos que los he trabajado, he tenido que negarme a seguir trabajando porque 40 años después de empezarlo seguía haciendo cosas. Y claro, llegaba un momento que eran ya insuperables y plastosas y tal, que había que dejarlo, pero no porque yo me apetecía dejarlo. Es más, yo prefiero seguir haciendo un libro antes que publicarlo. Si por mí fuera yo no hubiera publicado nada. Porque publicar es cuando se establece la distancia. Cuando ves un libro y tal, ese libro dice, este libro lo he hecho yo. Y o sea, se enfría, por decirlo así. Gracias. Bueno. Voy a dejar un segundo, a Monse. Precisamente sobre el tema de publicar. Estoy recordando un momento de las claves de la gente que escribe una
porque los poetas estaban más preocupados en publicar que en hacer sonido. Y mi pregunta concreta para ti es: ¿en qué momento das ese salto a la oralidad de la escritura? Sí, eso es cierto. Es decir, lo que yo te estoy diciendo, esa idea de que, o sea, había una cosa que se había abierto camino, no se sabe cómo, y es que existían muchas clases de poesía en los 60. La poesía visual, la poesía textual, la poesía acción, eso había, ¿no? Y de alguna forma eso tenía un núcleo, el núcleo de la poesía, pero eran cosas distintas, que no tenían nada que ver. Y efectivamente la poesía fonética de los dadaístas y después de Chopin y toda su gente y tal, que eran poesías fonéticas muy de tipo mistificante o si quieres incluso muy de puramente irracionales, etcétera y tal, se veía que no tenía mucho recorrido, que hace con que dar gritos da para lo que da. ¿Entiendes? No nos engañemos. En fin, si no quieres tanto subir a los gritos está bien, ¿no? Se especializa en eso, bien, pero tienes que recorrer. Y yo no me gusta tener límites. Es decir, si yo he trabajado sobre todo eso, no tengo límites. Y yo cuando veo límite iba a romper. El culo veo, culo quiero. Entonces, esto es así, ¿no? Pero entonces, claro, eso produjo varias cosas. Por ejemplo, que la poesía sonora en general quedara ahí como una cosa de amiguetes o de expertos o gente así que estaba muy en el ajo. La poesía de los objetos y los libros objetos pasaba igual. Es decir, ¿cuál era el problema del libro objeto? Que no se podía exponer, si se ponía había que poner solo al objeto en las manos, si no lo tenía en las manos no lo podía ver. Libros, por ejemplo, como el libro de la I de Castillejo, ¿cuánta gente lo habrá visto? 100 personas, 200 personas. Él hizo 2 ediciones, pero a lo mejor tenemos 700 ejemplares. Y la única forma de verlo es cogerlo página a página sí, página no, etc. Y así sucesivamente, es decir, todo el tema. Entonces todo eso ha quedado en un segundo término. Y claro, la ventaja ha sido toda la poesía visual. ¿Por qué? Porque claro, la poesía visual tiene un acierto que no se da muy pocas veces en la historia de la humanidad. Aparece en el momento justo en que las sociedades occidentales se hacen visuales. Como dicen los concretos brasileños, finalizado el ciclo histórico del verso, es decir, finalizadas las sociedades tradicionales basadas en el oído, en la cual la medida era lo que daba el verso, la medida del oído, lo sonoro, entramos en otra etapa, que es la etapa de lo visual. Y es el momento que empiezan las revistas ilustradas, los periódicos en grandes cantidades, los libros de bolsillo, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Y en ese momento es compañera del instituto de toda esa gente, es la poesía visual. Claro, no es extraño que ahora mismo la poesía visual en España en España a lo mejor yo calculo que hay entre 500 y 1000 poetas tradicionales. Gente como García Montero, que es el presidente del Instituto Cervantes, y que en fin, es poeta. Bueno, son unos 1000. Poetas visuales hay unos 5. Es una cosa increíble. Claro, es que ahora mismo la poesía visual se da en los institutos. A mí me invitan a ir a hablar ahí a los chicos y tal, que ahora en vez de hacerles sonetos o romances a las chicas y tal, a las chicas a los chicos, pero ya no hay diferenciación, se hacen poemas visuales, de amor. Claro, muy bien, vale. Bueno. Claro, porque la poesía visual es que además tiene una cosa típica y muy lógica y necesaria para las sociedades modernas, las sociedades de masas. Las puede hacer cualquiera, naturalmente. No poesía para tontos. Sí, ¿no? No engañemos. Lo puede hacer cualquiera, que quiera. A ver, hay gente ya ahí sin un nivel y tal, que Felipe Bosso, etcétera, que un Framón, etcétera, que consiguen unos niveles que ya, en fin, naturalmente, pero que funciona. Es decir, funciona, es un principio que funciona y se puede hacer y se hace. Por lo tanto, claro, todo lo demás se ha quedado en segundo lugar. En segundo lugar. Y es cierto que, aunque antes yo decía que efectivamente yo considero que la gente que hemos hecho poesía experimental en general y tal, hemos recibido mucho más de lo que nos merecíamos, hay una cosa que, claro, a título estrictamente individual y personal, la soledad es la soledad. Yo recuerdo que un día Manolo Borja Villel, el gerente de aquí del Reina Sofía, me dijo: explícame tú una cosa. ¿Por qué artistas a los que nunca nadie les ha hecho ni el puto caso, nada, ni les ha hablado, durante años han permanecido ahí haciendo sus cosas
el día que aparezco yo o alguien de una gran institución a hablarles, se empiezan a hacer los importantes, se suben por las paredes y piden lo imposible. Le dije, pero es muy simple. Dice, ah, sí, sí. Si tú toda la vida has estado en que dan caso, el día que te hacen caso, y piensas que nadie más te va a hacer caso, intentas sacar todo lo que puedas. Que si dices, oiga, usted venga aquí, le tengo agarrado, no se escape. Eso es una cosa muy humana, naturalmente. Dentro de ciertos límites queremos que nos hagan caso, que nos escuchen, que menos, ¿no? Pero igual, sí, una vez que lo analizamos, cuidado. Yo, por ejemplo, hace años ya que empecé una campaña, que no sirve de nada, claro, pidiendo que los gobiernos, especialmente las comunidades autónomas, establecieran algún tipo de ayuda para artistas que tuvieran que soportar el asedio y el trabajo de los doctorandos que continuamente les llamaban, les pedían cosas, les pedían que les regalaran libros, les dedicaran horas, etcétera, etcétera, porque eso sucede. En fin, y naturalmente llega un momento que dices, en fin, yo siempre procuro hacer caso, ya te digo, y si estuvieran juntos los libros que he regalado, luego pues, podría hacerme un dinerito. Fernando. Sí, dime. Una cosa inexplicable. La poesía visiva tiene toda la presencia de la que tú haces gana, que nosotros encantamos, pero la poesía no visiva, sino la poesía sonora, o dicho de otra manera, las músicas habladas y toda la poesía exaudito tiene una presencia en España desde lo que sea, desde los años 80, y sin embargo, de repente se da el caso de un profesor de poesía A y B, digamos, visiva y no visiva, sonora, le pide a Cervantes que haga una antología de poesías experimentales y hace de todo menos de la poesía sonora. Sí. Bueno, el jajaja es eterno. mira, perdóname, pero es que le he prometido a mi hija que hoy no iba a hablar mal de nadie. Sé que yo le he dicho, mira, yo te lo prometo, pero soy como soy. Es decir, es que la persona que hizo ese trabajo, que se llama José Antonio Sarmiento, el Corto, conocido como el Corto, es el Corto. Es decir, hizo lo que hizo, mejor dicho, sus alumnos hicieron lo que hicieron, porque él es un conocido catedrático y profesor y autor que todo el mundo que le conoce sabe que no sabe escribir. Pero esos son fenómenos que suceden, fenómenos magníficos. Oye, todo el mundo tiene derecho a escribir libros, que no lo sepa. No solo la Ana Rosa, esa que su cuñado escribía los libros por copiarla de otro. Todo el que esté dispuesto todo el que tenga poder puede escribir un libro. Es un principio curioso. Que sean alumnos, sea dinero, sean políticos. Yo reconozco que he hecho de negro con varios famosos y les he escrito libros. Claro, es así la vida. Entonces, el hecho de que las interpretaciones que se han hecho históricas de la vanguardia en España, de la experimentación desde los años 60, hayan sido en general nefastas, hay algunos casos así, hay algún libro, por ejemplo, como el libro de Juan Carlos Fernández Serrato, que se llama Cómo se ve un poema visual, editado en el 2005, parece, o 2004, por la editorial Alfar, la editorial de la Universidad de Sevilla, un libro magnífico. Los demás libros, los demás estudios, tienen su rato, ¿no? ¿Por qué? Bueno, las excusas vienen desde que no han tenido acceso a las obras, de que si no estás en el ajo no te puedes enterar, no puedes conseguir los libros, no conseguir las grabaciones, en fin, excusas de todas las que quieras. Yo creo que fundamentalmente se debe al tema de la posmodernidad. Esta persona de la que hablábamos, cuando yo le dije que por qué había puesto el título de la poesía experimental en España e Hispanoamérica en el siglo XX, cuando allí estaba, por ejemplo, pues que te digo yo, el padre del futurismo era uno de los que participaba en la exposición, Ramón, etcétera, y que era gente que objetivamente nadie les podía llamar poetas experimentales porque cuando ellos vivían en los años 20, es que la palabra no se aplicaba a la poesía para nada, se aplicaba a otras
cosas. Sí, pero ya no. Y me dijo, bueno, es que en la posmodernidad los títulos no tienen ninguna importancia. Le podemos llamar como queramos. Lo cual, desde el punto, yo como artista, estoy de acuerdo, o sea, eso me parece una idea genial. Pero claro, le dije, es que a partir de ahora entonces los comisarios debíais declararos artistas y someteros a los mismos problemas y a los derechos de los demás y no tener un poder omnímodo porque sois comisarios. A mí la palabra comisario la verdad es que siempre me dio auténtica fobia, porque suena, no te quiero decir la de cura, de hecho, es decir, cuidado, es que cura, la palabra cura de los sacerdotes en español, en italiano, en francés y tal, viene de la frase el cura de almas, el que te curaba el alma, y de ahí se le empezó a llamar el cura. Entonces, oiga, no quiero que me curen. Que me intervenga la operación esa, sí, que me acaban de ver, se echan las tripas de lo sí, pero no más. Entonces, en general, desde la poesía visual a la poesía sonora, a los objetos, es de las cosas peor estudiadas. Ahí sí que la universidad tiene una función, pero claro, es muy dudoso que el sistema de privilegios y de poder de las universidades dé lugar a una caterva importante de estudiosos que vean las cosas en todas sus dimensiones, cuando mucha de esta gente estudia aún con el sistema tradicional de especializarse en una cosa. Cuando está claro que un poema visual hay que interpretarlo desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista semiótico, etcétera, etcétera. Si no estás preparando todo eso, no te enteras. Pues claro, hasta que eso no suceda. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que diga que era. No hay más cuestiones, pero claro, si quisiera, aprovechando estos temas que aquí surgen y sobre todo la presencia de Fernando, desde luego, pero también de Llorens, Montserrat y también Manuel Rocha, Luis Alvarado, porque sí, pero por aquí, y distintas voces, para perfilar un tema de alguna manera implícito, pienso yo, en esta pregunta de Llorens Barber y por supuesto la respuesta de Fernando Millán. Mínimo discurso histórico, esos orígenes del grupo No, incluso Problemática 63, en aquellos años, amparados, ¿verdad?, en el contexto de juventudes musicales, ¿no? que habrá sido... Te recuerdo, perdona, solo una cosa, en los años 60 la vanguardia de la música. Correcto, vamos por ahí los tiros de la pregunta. Y ahora cuando se cargan las tintas respecto de un José Antonio Sarmiento, profesor, titular, ¿verdad?, de una facultad de Bellas Artes de Cuenca. Estamos, obvio decirlo, en un contexto no marcado precisamente por lo musical, es el Medio Prado, sí, de las aportaciones más notorias, se concederá por lo menos ese adjetivo en el contexto de la comunidad que nos une, puede ser esa exposición, puede ser la Fundación Juan Mar, departamento de exposiciones, del que, ¿no?, de cuya actividad no ha tenido ningún eco, la formación musical, ¿verdad?, así con otros derroteros. Creo que se perfila por ahí el tono de la pregunta, ¿no? Puesto saber quién ha ganado la batalla, es como hablabas, ¿no?, de la música visual, el arte contemporáneo, la categoría de arte contemporáneo. En fin, si se quieren añadir más ejemplos, muy felizmente nos hemos reunido hace escasas semanas en Valencia para festejar los 70 primeros años de Llorens Barber. Pues no era el conservatorio, ¿verdad?, el sitio que nos podía ver, ¿no?, para alguien tan importante en la historia de la música española como antes se manejaba, el Centro del Carmen, ¿no?, donde, en fin, pues son exposiciones de arte visuales, ¿no?, de la que Andújar estaba por ahí por los pasillos. Bien, la música contemporánea era lo que orientaba en aquel momento, en los años 60, la poesía ha sido también fundamental, pero el refugio, el amparo que hemos encontrado ha sido en otros contextos, ¿no? Esos doctorandos que acuden a ti en muchas ocasiones, Fernando, no proceden de departamentos de filología, ¿verdad?, sino muchas veces más bien, sí que hay un nivel incluso de discursivo distinto, ¿sí?, una afluencia de público, la gente que va a Reina Sofía hoy privando de más audiencia a Fernando Millán, pero Lorian es donde recae Reina Sofía también, ¿no? Son, bueno, estos centros. Creo,
atravesado, habéis vivido, otros de otra generación nos hemos encontrado, pero vosotros habéis vivido ese declive de un momento en el que la música tiraba desde el discurso hasta donde hemos estado. Es que lo que no hay que olvidar es que en los 60 éramos portavatos. Es decir, en pintura era el 57, el grupo El Paso, en fin, la Oteiza, con más, estaba Juan Mordó, naturalmente, y en lo demás, pues se vamos bateando y llegamos muy poca gente. Lo que pasa es que después, al final de la historia, curioso, el único homenaje que han hecho al grupo Neón, por un artículo en el cual aparecía tanta gente que había participado, había estado cerca del grupo Neón, que yo quedé alucinado. Sabía quién era, lógicamente, pero no, o gente que después se ha apuntado. Entonces, era muy fácil de manejar, pero estaba claro que se podía predecir que con el tiempo pasaría esto que tú dices. ¿Por qué? Porque el dinero está en el arte. El Estado no es que le dé mucho dinero, pero ahí está el Reina Sofía, ahí está naturalmente el Malva de Barcelona, el Museo de Vitoria, etc. O sea, en España creo que hay en este momento 20 y tantos museos de arte contemporáneo. Eso es una cosa casi exponencial. ¿Entiendes? Es lógico, por lo tanto, y hay coleccionistas, y hay críticos, y tal. Cualquier pintorzuelo de poca monta y tal que tenga un galerista que le venda y tal, pues tiene dinero para publicar su libro y para hablar de ello. Eso es natural. Aparte que lo que ha hecho el arte contemporáneo, naturalmente cuando ya en los 60 se agotó, que fue en los 60 el arte, la pintura, estaba agotada, lo que hicieron es naturalmente chupar rueda de todo lo que se movía. Fuera el arte conceptual, fuera la poesía visual, fuera la acción, etc. O sea, eso no hay ninguna duda, ¿no? O sea, no ha habido aportaciones significativas. Después o volvían atrás y hacían manierismos y tal, y eso era así. Entonces, eso es la forma de conformarse las sociedades. ¿Entiendes? Cuando ha habido sociedades en el pasado que la música ha sido, por decir así, su alimento espiritual y material. Hay gente que mataba por ir a la ópera y en España incluso la zarzuela ha llegado a tener una gran repercusión. Y esta sociedad que pasada se ha producido un progreso, se han producido transformaciones muy significativas y avances. Pero no nos engañemos, el auténtico poder ha seguido en manos de los mismos. Y no me refiero al poder hereditario, al poder de la duquesa de Alba y sus hijos herederos, sino a las personas que ocupan el poder, es decir, a los catedráticos, a los directores, a los políticos, a los religiosos, etcétera, etcétera. O sea, toda la gente que de verdad manda y decide. Y entonces, como decía Cernuda cuando escribió su poema sobre la muerte de García Lorca, terminaba diciendo: querido amigo y tal, nosotros aquí, un poder más generoso nos permite seguir viviendo, pero nada más. Quiero decir, ya los artistas no son perseguidos, ni multados, ni maltratados, aunque sí son perseguidos por Hacienda, por ejemplo, porque les aplican unos sistemas de producción que desconocen y que no están. Quiero decir, a ver, un autónomo que tiene que tener un empleado, no sé qué, hacer la declaración de la renta, no sé qué, tal y cual. Yo conozco casos de pintores que cometieron el error de declarar toda la pintura que tenían acumulada en sus años de actividad y tal, y los metieron a la cárcel por la deuda que significaba para Hacienda. Porque si eso tú consideras un activo, es una millonada. Es una millonada, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hacen los artistas. Y en general, naturalmente, que haya sido el PSOE, el PP o cualquier otro que haya gobernado en Cataluña, etcétera, primar el nacionalismo, decir que primaban la ciencia y aprovechar para quitar la filosofía, para quitar la música de las clases, para quitar la literatura. Bueno, en realidad en España nunca se ha enseñado literatura en ningún sitio, solo en las escuelas privadas estas que te cobran. Entonces, es normal. Quiero decir, ahora, de verdad lo que decía antes es cierto. Quiero decir, creo que todos nosotros, los músicos, los poetas, en general, de vanguardia, experimentales y tal, hemos conseguido llegar a la gente. Somos los padres putativos de un montón de ideas. Pero claro, en España ser padre putativo no está bien visto. O sea que no sirve para mucho, no es una medalla que te puedas poner. Por lo tanto, bien. Ahora, también hay otra segunda cuestión,
y es la traición. Ha habido mucha gente que por dinero, por poder, por prestigio, ha traicionado sus obligaciones, con dinero del Estado, además, el caso este que citábamos. A mí me dijo Sarmiento, cuando yo vi la exposición, le dije, Antonio, ¿cómo has hecho esta exposición? ¿Cómo me pones a mí una obra así pequeña y otra, una obra de reproducción, ni siquiera original? Y me dijo, es que yo soy el comisario, y como tú estabas contra mí y has intentado que no hiciera la exposición, tengo derecho a hacer lo que quiera. Y este es un señor que es un poeta visual y que es un profesor y un catedrático. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? Callarme. Alguna parte me toca. Quería preguntar qué relación, o si tienes alguna relación con puertas experimentales de América Latina. Y en mi opinión, creo que hay muy poca poesía, o sea, históricamente hay muy poca poesía experimental en América Latina. ¿Y cuál es la razón? Siendo que hay buenos poetas, buenos escritores. Sí, bueno, hablar sí en general es engañoso. Es decir, hay que hablar como es. Argentina estuvo desde el primer momento de la poesía visual, igual, en el caso de Antonio Pico, muy conocido, que todas sus obras valieron la millonada, ya se murió, claro. Y el grupo Pazos, que luego se fue a Italia, son poetas muy significados. Y luego continuaron, ahora mismo tienen bastante actividad y hacen cosas. Después en otros países, por ejemplo, como Brasil, lógicamente, Brasil es el iniciador de la poesía visual. Pero también, por ejemplo, Venezuela. En Venezuela hubo al principio, en los años 70, 80, revistas y publicaciones y tal, había autores importantes. En México no empieza hasta justo finales de los 70 y comienzos de los 80, cuando empiezan las bienales que hacen de poesía visual y poesía experimental, y durante años se desarrolla. Pero claro, aquí en el tema de la poesía visual, como hablaba antes, como uno de los productos de la abstracción, la cientificación de la cultura, etcétera, etcétera, depende mucho de la sociedad donde se produce. ¿Por qué España tiene esa diferencia respecto a Alemania en riqueza, en cultura, en desarrollo, en futuro, etcétera? Esos 30, 40, 50 años de diferencia. Porque en España el 30% de la población es analfabeta funcional, aproximadamente el 50% es lo que se llama un posmoderno, quiere gente que sabe leer y escribir y que lo maneja y tal, pero lo hace de forma utilitaria, es decir, nunca leo realmente un libro para disfrutar del libro y como una cosa autorreferente, y luego queda un 15, un 20% de abstractos puros que son fundamentalmente científicos, o profesores, catedráticos, etcétera, etcétera. En Alemania, ese balance va desde el 15% de analfabetos funcionales, pasando por el 60% de posmodernos y el 35-40%. O sea, un ejemplo, la canciller de Alemania es una doctora en física atómica, que además trabajó como científica durante años, y en España hemos tenido hasta hace unos días un registrador de la propiedad, que es un concepto antidiluviano, desde el siglo XVI, eso de registrar la propiedad, estar allí firmando, que es lo único que hacía y tal, y que todo tipo decía, ¿qué le parece a usted eso? Y decía, cosas. Que si no podemos ser iguales, no somos iguales en los mismos países. Entonces, ¿cuál es el problema de Sudamérica, de los países sudamericanos? El alto y terrible nivel de analfabetismo que hay. Un analfabeto puede entender perfectamente un poeta visual, un poema visual. Lo que no puede hacer es producir. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo creo que nos hemos metido la cerveza.